Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos. 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 17. ¿Qué fue de la herencia de los Pierce? A la muerte del viejo Pierce, como mucha gente lo conocía en Mérida en la última etapa de su vida, sus bienes y su capital, reunidos durante casi medio siglo de trabajo, se distribuyeron entre sus 4 hijos, sus 4 AES y sus respectivas familias: Arturo, Ana Clemencia, Aída y Alfredo. El capital en efectivo se repartió en partes iguales. En cuanto a propiedades, Pierce fue sumamente parco, lo mismo que en lo referente a la acumulación de alhajas u objetos de arte. Él nunca poseyó ni usó objetos de adorno, porque era enemigo personal de la ostentación, tendencia que todos sus hijos heredaron, y detestaba a las mujeres exageradamente ornamentadas. Las pocas alhajas que pudo haber tenido su esposa se habían repartido a su muerte entre sus 2 hijas. Su casa de la Casa 58 pasó a poder de su segunda hija, Ana Clemencia, que ya vivía con su familia en la casa antigua que don Arturo les obsequió cuando se casaron. A su hijo Arturo, por ser el mayor y el único de los 2 hombres que radicaba en Mérida, le correspondió adicionalmente el consulado británico y la presidencia del Banco Peabody, con todas sus concesiones y prebendas. Ana Clemencia, entonces de 33 años, había de fallecer 1 año y medio después de la muerte de su padre, de parto natural, a nacer su 7ª hija. Su esposo, el licenciado Cuevas, quedó como albacea de la fortuna. Se casó nuevamente y volvió a criar una buena porción de hijos. Murió 10 años después, a la edad de 46 años, cuando ya no le quedaba ni un centavo de la herencia. Aída María, la tercera hija de Arturo Pierce, había fallecido 2 meses antes en México, víctima de enteritis y múltiples abscesos en el hígado, a la edad de 31 años. Su esposo, aquel hombre que había llegado extemporáneamente a su vida, se trasladó a Mérida con sus 4 hijos para recibir la herencia en calidad de albacea. En Mérida permaneció 2 años, pero regresó a México para casarse una vez más. Alfred Norman fue el hijo menor de don Arturo Pierce. Tenía 29 años cuando murió su padre y siempre fue inconstante, fachenzoso y volátil. Conoció a Lía Traba en Mérida, cuando tenía 17 años y ella 15. Fueron novios 5 años, y cuando la familia de ella se fue a radicar a Nueva Orleans, se fue tras ellos y se casaron. Tuvieron una hija, Lía Raquel. Al año de casado, Alfredo abandonó a Lía y a su pequeña hija y siguió su vida disipada. Arthur William Pierce, el primogénito, el hijo más cercano y el predilecto de su padre, fue tal vez el más desdichado, porque nunca tuvo conciencia de que su mundo se derrumbaba a su alrededor hasta que cayó en el abismo. Sus capacidades eran muchas, su preparación magnífica, y sus dotes le aseguraban un destino halagador. Pero nunca supo aprovechar lo que su posición privilegiada y la previsión de su padre pusieron a su alcance. Menospreció el esfuerzo que requiere conservar un capital y se dedicó a vivir inconscientemente una vida de dispendios, como si se hubiera sentido con el derecho sagrado a ser siempre protegido, eternamente amparado. Y la vida le cobró con creces su error. «Si quieres, prima», me dijo mi primo Rubén unos días antes de mi regreso a México, como si para proponérmelo lo hubiera pensado mucho. «Te llevo a conocer un medio hermano tuyo». Y así, fue como una mañana, en una modesta vivienda en un barrio de Mérida, conocí a Augusto Díaz, un hombre alto, más bien robusto, de aproximadamente 71 años, que pese a sus ropas de obrero, tenía una muy marcada prestancia. Parecía tener alguna dificultad para caminar. Vivía con una joven mestiza, ataviada con su consabido huipil, que lo atendía con servilidad. Su humilde vivienda, amueblada con excesiva parquedad, estaba impecablemente limpia, y por todas partes se notaba un orden perfecto. Me explicó que él era hijo de mi padre y de una sirvienta de la casa de mi abuelo, y que había nacido 1 año antes del matrimonio de mis padres. Que mientras mi abuelo vivió, su madre y él nunca carecieron de lo indispensable. Era 1 año mayor que mi hermana Hilda. Así que cuando papá grande Pierce murió en 1922, él tenía 11 años. Estuvo presente en el entierro, aunque de lejos, me aclara, así que era el único que podía guiarnos hasta la tumba que no nos había sido posible localizar. Nos fuimos al cementerio, y con gran seguridad, como solo la tiene aquel que conoce bien el camino a fuerza de recorrerlo, y apoyado en el hombro de su joven mestiza, nos llevó entre los zarzales que nos llegaban a las rodillas,
hasta el monumento desmantelado de sus jarrones de bronce, con la lápida de mármol rajada y semilevantada. Señalándome el otro lado del camino de la calzada central, me dijo: yo estaba allí, debajo de ese árbol, cuando lo enterraron. Lloré amargamente porque fue muy caritativo y humano con mi madre y conmigo. Una vez que ustedes se fueron a México, muy poco volví a saber de mi padre, y siempre por otras personas. Me dijo que mis dos hermanos, Arturo y Alberto, lo conocieron en 1943 y que supo del accidente de aviación que le costó la vida a mi hermano Arturo. Alberto nunca nos lo mencionó. Al despedirnos me dio su foto dedicada: a mi hermana Agnes, con cariño, A. P. Díaz. Esa P es quizá por el apellido Pierce, que quiere conservar, pero que no se atreve a usar. Al llegar a México, la esposa de mi hermano Alberto, por quien seguramente supo de la existencia de Augusto, me dijo que fue casado, que tuvo 2 hijas, y que la esposa lo abandonó para irse a vivir a Estados Unidos, donde posiblemente usaba el apellido Pierce. Me contó que apenas hacía unos años, en 1977, se le había presentado una tal señora Pierce, con 2 hijas ya grandes, que venía a México a hacer los trámites que fueran necesarios para reclamar la parte de la herencia de mi abuelo que le correspondiera. La pobre señora Pierce, que legalmente era Díaz, no se había percatado todavía que la tal riqueza había desaparecido tiempo atrás y de que sus sueños de encontrar y compartir el tesoro de los Pierce, alimentados tal vez por las historias fantásticas nacidas de la imaginación del pobre Augusto, habían quedado a miles años luz de distancia. Esta amarga realidad destruyó trágicamente los sueños de esta mujer, que quizá había invertido hasta lo último que tenía para venir en pos de una fortuna que hacía siglos se había esfumado y que además nunca le hubiera pertenecido.